Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Hecho Maldito, a este podcast 100% argentino y por lo tanto finalista del mundo, por lo menos a esta hora es lo que podemos decir. Viernes al mediodía estamos grabando, lo cual nos coloca a 2 días posteriores al histórico partido con el seleccionado inglés y a 2 días de la histórica final, de otra histórica final de la Copa Mundial de la FIFA con el seleccionado español, segunda final consecutiva que juega la Argentina, aún sin resultado puesto, pero creo que con la convicción de que, un equipo que hace historia, un país que hace historia en el fútbol y en la política, porque si algo vimos esta semana es que claramente, fue mucho más que fútbol, pese a los intentos de varias personas de despojarlo de eso. Creo que quedó claramente visible que, sobre todo con lo que pasó en el partido tras el partido con Inglaterra de Malvinas, que en esta final del mundo, en estos últimos partidos de la Copa del Mundo, se jugó para la Argentina mucho más que simplemente fútbol, algo que en general sucede con nuestro seleccionado, pero que creo que en esta oportunidad quedó muy claramente. Estamos acá, yo soy Poli Sabatés, tengo muy poca voz, pero lo vamos a dar todo porque así somos. Estoy con Mili Pioletti, con Jime Fuertes, con, voy a pronunciar bien tu apellido por primera vez en la vida, Julián Hoffele, ¿no? Ah, sí. Bien, ¿viste? ¿Por qué te pintó así como 10 años después? Y porque hay que darlo todo. Hoy hay que darlo todo, así que lo daremos todo. Y a quienes están del otro lado, yo lo voy a dar todo porque no puedo hablar claramente, así que ahora voy a hacer una intro y ustedes me van a colaborar, compañeros, amigues, con lo que queda. Y a quienes estén del otro lado también pueden colaborar con un like, con una compartida, con una suscripción, ¿por qué no? Porque el Hecho Maldito es como un equipo de fútbol. En mi vida es lo más cercano a un equipo de fútbol. Somos 11 personas al aire, sí. Un cuerpo técnico fuera de aire en nuestra producción. Entonces tiene todos los condimentos de un equipo, así que si quieren alentar a la selección, también pueden alentar a esta selección que es el Hecho Maldito, y pueden suscribirse y darnos like y compartirnos como siempre. Programa difícil en el sentido de que la agenda informativa está absolutamente tomada, por supuesto. No sé cuándo escucharán este episodio, si antes o después de la final del mundo, pero claramente todo, nuestra cabeza, nuestra información, nuestro corazón, todo ronda en torno al Mundial de Fútbol y también en torno a todo lo que sucede alrededor del Mundial de Fútbol. Repasamos, si les parece, las últimas horas futbolísticas y políticas, porque este podcast no deja de ser un podcast político, pero vino muy de la mano después del triunfo de Inglaterra, toda la discusión respecto a lo que pasó sobre todo con la bandera de Malvinas, la bandera desplegada por los jugadores. El equipo inglés pidió, de hecho, a la FIFA que revise, que sancione a el seleccionado nacional, que están poniendo una cara de... No puse ninguna cara. Incluso escuché varios... Qué cagones, ¿no? Varios funcionarios de Inglaterra que salieron de nuevo muy fuertemente con la ofensiva a Malvinas, incluso un ex colaborador de Margaret Thatcher que pidió que le saquen la visa de trabajo a los jugadores argentinos que laburan y que juegan en la Premier League. Lisandro Martínez, que está en el Manchester United, McAllister en el Liverpool, Romero en el Tottenham, el Dibu también, ¿no? Está en el Aston Villa. Igual el Dibu creo que no fue de los que desplegó la bandera. De hecho se aleja, claro, de hecho se va casi a la otra cancha. Cuanto más se puede alejar, mejor. Ni idea, yo no había nacido, dijo. Pero se mezcló todo a tal nivel que el propio Milei, el jefe de Estado del gobierno, cuya ministra de Seguridad apoyó, o por lo menos no dijo nada en contra de la prohibición de entrar banderas de Malvinas a la cancha, tuvo que salir a decir algo y dijo como pudo el presidente, los jugadores no son la diplomacia argentina, ellos tienen su propio sentimiento. Todo se mezcló un poco y se politizó a tal nivel que el jueves, ayer, hubo una sesión en realidad en el Senado de la Nación para tratar, entre otras cosas, la ley de tierras, la llamada ley de tierras de inviolabilidad de la propiedad privada, y que se cayó esa votación, se pasó a cuarto intermedio para el 6 de agosto y decía, está todo tan politizado que hay una lectura bastante generalizada, yo la quiero poner en duda igual, pero bastante generalizada, de la bandera de la selección tiró la sesión de la ley de tierras. Ahí Jimmy me hace caras, ahora sí, lo ahora, discutimos. dale.
pero digo, estuvo todo tan politizado y mezclado fútbol Argentina que incluso una sesión muy importante que tiene que ver con la defensa de la soberanía o con la venta de la soberanía, depende de qué lado lo veas, se vinculó a lo del partido. Digo porque yo lo veo como... Me gusta la mirada, me parece romántica, me parece linda, me gusta pensar que sea así, ahí con Billy lo peloteamos afuera del aire, después cuando vas al detalle fino de por qué se cae esta sesión, que... pretende eliminar el tope de hoy del 15% por ley que se le otorga a los extranjeros para poder comprar tierras rurales en la Argentina. Bueno, yo digo, hay una mirada de que se cae por la bandera de la selección y puede ser que haya, digamos, una efervescencia política de soberanía, no sé qué, pero cuando vas al detalle fino, los pedidos concretos de los gobernadores o de los senadores y las provincias aliadas tienen que ver más con otra cosa, tienen que ver con, no sé, por ejemplo, que las provincias tengan la potestad para definir ese porcentaje o ese límite, y una negativa de Sturzenegger de no aceptar cambios al proyecto original del gobierno, más que con los Chelsea desplegando la bandera. Insisto, no es que quiero hacer aguafiestas de no sirvió para nada, yo creo que sirvió. De hecho, un Messi diciendo en cámara, la estamos pasando muy mal, hay gente que no tiene trabajo, para mí es absolutamente político, absolutamente valioso. Creo que metimos un poco la ley de tierras en el medio de una efervescencia y me parece que tiene que ver también con negociaciones que van en paralelo del partido y del mundial y que son en general negociaciones que vienen teniendo las provincias con Milei. Pero bueno, lo cierto es que se cayó esa parte de la sesión, se postergó para el 6 de agosto, sí entró toda la parte de la votación de pliegos judiciales, que acá le quiero dar la derecha a Joffe, a Hoffele, porque realmente es una de las personas en medios que yo más he escuchado poniendo el foco en la cantidad de nombramientos de pliegos judiciales, de jueces, de funcionarios judiciales que este gobierno mete cuando, entre otras cosas, estamos mirando fútbol. Así que eso lo logró el gobierno, logró extenderle el mandato a uno de los jueces que cumple 75 años y que, entre otras cosas, avaló la reforma laboral, le devolvió ese favor. Eso sí lo puedo meter. No puedo meter la ley de tierras. Yo propongo esta mirada de que no tiene estrictamente que ver con la bandera, pero, sin embargo, bueno, hay una mirada de eso, entonces me parece que se politizó mucho y bienvenido sea el debate político vinculado al fútbol, porque claramente es un evento masivo de muchas características. Pero bueno, si alguien me lo quiere debatir o hablar o empezar con el debate de la semana, bienvenidos. Sí, coincido, Poli, con que el gobierno ya tenía su dictamen número 15, o sea, fueron 15 borradores que estuvieron yendo y viniendo, tachándose, corrigiendo, y ya venía flojo de papeles ahí. También es verdad que había mucha tensión con los gobernadores que quieren tener cierta capacidad de poder incidir hasta dónde se puede habilitar la compra o no, quedaría en manos de los gobernadores y de las legislaturas provinciales. Pero para mí sí fue determinante el contexto, porque no es lo mismo cuando venís flojo de papeles y el gobierno viene envalentonado y se siente capaz de avanzar con las alianzas que tienen, y por otro lado cuando los aliados, que son estos, por ejemplo, algunos radicales, algunos senadores vinculados a los gobernadores, que huelen el humor, se chupan el dedo y lo sacan por la ventana a ver para dónde va el viento, y ahí es donde se fijan. Por ejemplo, Flavia Arroyón de Salta, o Vichy, el radical, son gente que mide, y además así también se sube su precio, ¿no? Si no hubiera habido todo este clima nacionalista que pésimamente está aprovechando el gobierno, torpemente se está manejando Milei desde sus declaraciones, habría sido mucho más fácil de avanzar con una ley que es muy antipopular, porque no hay forma de hacer pasar esta ley como una ley beneficiosa para la Argentina. De hecho, tiene el bonito nombre de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, cuando en realidad la ley de 2011, que es la primera ley de tierras, es una ley de la propiedad privada, porque es una ley para que lo compren los privados, nacionales, pero privados, no es para que lo compre el Estado, ni para estatizar, ni para nada. Es una ley en base a la propiedad privada, es una ley de privados comprando con plata privada. Totalmente. Sobre el tema en particular del tratamiento de la ley de inviolabilidad de propiedad privada, esto, la cuarta vez que
queda, Es la cuarta vez que una ley muy importante para el gobierno nacional, propuesta por el Poder Ejecutivo, queda por fuera, sea por el pliego de la cuñada de Alconadamón, sea porque no hubo quórum. Adorni, el afer Adorni, esta es la cuarta vez que no se puede tratar un proyecto de ley del gobierno nacional. No digo que es un triunfo de la oposición y que haya habido una estrategia pautada para tal fin y que haya sido mérito de la selección ni nada, pero ya bueno. Ya quisiéramos, pero efectivamente sucede, digamos. Hay algo que se está dando hacia adentro de la Libertad Avanza que consideran que, cuarto intermedio para esto, llegamos solamente con los pliegos y nos vamos, bueno, nos levantamos, no damos quórum para esto. Digo, hay algo con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que no está cerrando esto. Los aliados, los gobernadores no quieren cerrar por este tema que mencionaba Poli al comienzo, porque también reclaman la autonomía de las provincias. Recordemos que por la Constitución Nacional los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, no es que son del Estado Nacional. Claro. Entonces, las provincias reclaman eso también. Pero acá me parece, hago un doble clic en esto que vos dijiste, Jime. El que no está aceptando de ninguna manera ninguno de estos 16 diferentes versiones que hubo del proyecto de inviolabilidad es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Modernización del Estado. Es un ministro nacional el que dice: yo no acepto modificaciones. Que estamos hablando de un manejo de la democracia y de lo legislativo y de las decisiones que pasan por Federico Sturzenegger. En el rol que sea que está, hace años que Federico Sturzenegger decide cosas sobre este país y trasciende abiertamente de esta manera. Él da a entender y publica para que se sepa que es él el que no acepta esos cambios. Y de hecho, en los pasillos por la galería de ayer de Senado, con este paso para volver a tratarlo por quinta vez el 6 de agosto, vamos a ver qué suerte tiene, es una pica justamente entre Patricia Bullrich y Victoria Villarroel. Patricia Bullrich queriendo demostrar, haciendo una sesión corta, aunque sea, demostrando que el quórum lo maneja ella y el ritmo del Senado lo tiene ella y no Victoria Villarroel, que es algo que está intentando permanentemente hacer Patricia Bullrich. Digo, ahí también se muestra... momento de tregua con Karina y Javier, en ese sentido, ¿no? Como frente a Victoria Villarroel nos juntamos. Exacto, es frente a la W, la W de Victoria Villarroel nos juntamos. También ahí hay otra cuestión que lo hablaremos más adelante de la voluntad o no que tiene Patricia Bullrich de disputar la ciudad o no, digo, si la estrategia... O el país, si Karina la dejaría o no ser parte de ser candidata o no, pero mi observación era esa, sobre todo, digo, es Federico Sturzenegger el que está diciendo: no, vamos con lo que yo dije, con el proyecto que yo hice, con el proyecto que yo personalmente, Federico, fui a presentar al Senado. No es ni siquiera mi ley. O sea, es Federico Sturzenegger. Claro. Lo que pasa es que ahí él lo imaginó en un tándem con por lo menos otras 3 leyes. Sí. Corre por mi cuenta, quizás me estoy olvidando de alguna, pero el Superrigi, que digo, la ley de inviolabilidad para mí por sí sola sí tiene un efecto concreto muy jodido, sobre todo para todo el territorio cordillerano, estoy diciendo bien, y para las comunidades que viven ahí y para el espíritu soberano nacional. Pero imagínensela solamente en tándem con el Superrigi, con la reforma de la ley de glaciares que ya consiguió el gobierno y con la reforma de la ley de sociedades, que juntas dan como un marco jurídico las 4, y digo, estas 4 las estoy poniendo así, pero posiblemente haya otra. Bueno, la ley bases obviamente es el marco, ¿no? Pero la laboral, pero digo, estas 4 particularmente, que fueron las que insistió el gobierno este primer semestre, claramente arman un todo que entiendo que Sturzenegger diga: no, esto estuvo pensado en tándem y para actuar de determinada manera para los grandes capitales. Todos dicen que las 4 leyes tienen nombres propios, que también la vinculan con la permanencia de Peter Thiel acá. Entonces entiendo que, por eso digo, para mí una negociación que antecede a lo de la selección y que tiene que ver con un diseño de un modelo económico, político, jurídico, fundamentalmente jurídico, que el gobierno tiene en la cabeza mucho antes del Mundial, mucho antes de no sé qué, mucho antes de la pelea de estos mensajes Villarroel-Bullrich.
hay un proyecto que tiene que salir así para que después salga de esa manera la ley de sociedades, para que vaya en tándem con lo que ya salió de ley de glaciares. Es un plan, es el todo marcha acorde al plan. Sí, es el plan. Y sobre esto, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada o de extranjerización de tierras, además recordemos otra cosa que tiene adentro muy en el mundo también de la ley de glaciares, es la derogación de lo que era la ley de manejo del fuego. Eso también permite avanzar mucho más con las tierras. Y el otro tándem, digamos la cuarta me parece ley, ahora ya no me acuerdo cuántas nombramos, es la ley hojarasca, que también autoría de Federico Sturzenegger, para volar una serie de normativa obsoleta según él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos como viviendo a criterio de Federico Sturzenegger en algún punto, y también todo esto en paralelo al mundial, que me parece que no sé si es como algo para destacar de la sociedad argentina, o tal vez de este momento, o de esta clima de época. Es algo muy epocal que siempre se ha dicho que, viste, el mundial tapa otras cosas. Son 11 personas detrás de una pelotita, pero ¿qué es lo que está pasando por atrás? Creo que en este mundial no sucedió. No, al contrario, lo potenció. Bueno, pero ojo, es solo una postergación hasta el 6 de agosto, no es la eliminación, no es que se cayó la media sanción. Exacto. Que a eso sí te prohíbe tratarlo durante, creo que son 2 años. Sí, son 2. Sí. Acá no es que pasó eso, acá se pospuso, se tiró la pelota para adelante, para usar un término. Y lo que es muy llamativo de esa ley es que la vigente te permite comprar, como decía Poli, hasta el 15%, solamente hasta ahora hay ocupado el 5%. Vos decís, ¿qué pasa con el resto, con ese 10% de resto? Y es que hay como una trampita ahí, porque en realidad hay municipios o departamentos en donde se supera ampliamente ese 15%, y que son justamente lugares donde tienen minerales críticos como el litio, donde hay acuíferos, donde hay cursos de agua. Entonces, por eso quieren ir por más, no es que son insaciables porque sí, sino que lo están necesitando para, como dijo este viernes Javier Milei en la Bolsa de Comercio, que después por favor hablemos de Jorge Castellanos, ese señor de 80 años que se peleó a los gritos ayer con Milei. Ayer mismo Milei decía, necesitamos esas tierras para que se instalen los lugares donde se va a llevar los servers, donde van a desarrollarse los centros de inteligencia artificial, en particular en la Patagonia, donde hay temperaturas más bajas. Ayer pensaba, cuando hablábamos del posible programa de hoy en el marco de una semifinal contra Inglaterra que ganamos, y todas las discusiones políticas que se dieron alrededor de eso, y la previa de una final del mundo, ¿no? Y me acordaba de una frase que citó muchas veces José Pablo Feynman de Alcira Argumedo, que dijo en su momento que el gobierno de Onganía había hecho más por la politización del estudiantado argentino que 50 años de reforma universitaria, porque el gobierno de Onganía, al entrar en las universidades, reprimir, censurar, etcétera, había terminado generando que ese movimiento estudiantil se politice mucho más, se involucre mucho más con las causas nacionales y termine gestando causas como fue el Cordobazo, un montón de movilizaciones que se dieron en los años del gobierno de Onganía, ¿no? Ese gobierno había hecho más por la politización del estudiantado que 50 años de reforma. Bueno, yo creo que la selección de Scaloni hizo más por la politización y la defensa de la soberanía nacional que los últimos 10 años de gobiernos nacionales. O sea, desde ese lugar, que quizá es esos jugadores que uno los ve y dice, bueno, no tienen por qué, o en general no te queda claro que vayan a posicionarse en lo concreto, en lo que tiene que ver con las discusiones político-partidarias de la Argentina, pero sí esta constancia en la actitud de agarrar esa bandera, que claramente podrían haberse hecho los boludos con eso, y con lo que habían hecho en la cancha estaba todo bien. Digo, nadie iba a decir, no, los jugadores argentinos no sacaron una bandera que decía bueno, la agarraron, se pusieron todos ahí, y creo que reafirmaron algo, una cuestión de esencia, de orgullo nacional, que es muy importante y es muy valioso, y lejos de tapar otros problemas, bueno, hizo que se pongan sobre la mesa algunas agendas. Me parece que sorprendió este mundial en ese sentido. Y recorrió el mundo esa foto. Nosotros estamos medio metidos en el mismo, nuestro propio huracán, pero esa foto visibilizó un conflicto de la gente del resto del planeta. Ya no se acordaba. Y ahora dicen, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esta megacomunicación que
si la querés hacer no te sale. Total. Que está en los en las tapas de todos los diarios, quizás no tanto en las tapas argentinas, viste que no salió. Sí, es que es incómodo, creo, para algunos medios de comunicación que el rol realmente del gobierno nacional fue, vos lo decías hace un rato, como están aprovechando muy mal un momento que es como el ideal, ¿no? A uno, lo único que dice, bueno, qué bronca que sea durante esto, no, esa cosa medio extraña que a uno le genera. Ahora, lo están aprovechando muy mal. O sea, se enfrentaron a los jugadores de la selección. Yo creo que las declaraciones de Milei ninguna va dirigida a los jugadores de la selección, pero todas pueden ser interpretadas si le pones un poco de onda. O sea, la verdad que se pone en un lugar rarísimo. Lo de la ministra respecto al tema de ingresar con... mapita de Malvinas, ¿no? Dijo la ministra. Mapita de Malvinas. De Argentina. Es el mapa político argentino. Un problemita con el mapa de la Argentina. Alejandra Mapita Monteoliva. Mapita, ¿no? Le va a quedar el mapita. Sí. Una cosa tan como. Una mapita. ¿Qué andan haciendo con el mapita? O sea, yo voy a una librería, compro un mapa Rivadavia, es un delito, digamos, si lo llevo después a una cancha. Y me quedó pendiente del principio que Poli mencionaba, lo de la entrevista de Messi cuando sale a decir el tema de. Sí. Inesperado y muy lindo. Pasa que. Es porque tomó dos mates con el Licha Mi Martínez, reconocimiento absoluto al periodista Matías Pelicioni, que es muy pillo y además entiende también. Y los jugadores de fútbol casi en el, no sé, te diría, el 70% de sus declaraciones en general incluyen la pregunta en la respuesta. O sea, vos le preguntás, ¿hicieron un muy buen partido? No, sí, hicimos un muy buen partido. Y Pelicioni le dice, ¿están contentos de haber logrado esto en un momento en el que mucha gente no llega a fin de mes? Va metiendo toda la línea en la pregunta. Que en general la pregunta no se repitió mucho, porque se hace medio largo el clip. Y él va metiendo toda la línea política. Y Messi, que viene a jugar 2 horas contra Inglaterra, dice, sí, es verdad, en este momento que la gente no llega a fin de mes, y la tira. Así que Messi lo dijo, eligió decirlo, no es ningún boludo, no dice por decir. Pero muy bien el compañero que la tiró ahí adentro. Bueno, el nuevo vocero, Adrián Rabier, salió a decir, no es cierto lo que dijo Messi, que la gente no llega a fin de mes. No es cierto. Total, es increíble que ya están en contra de los jugadores. O sea, están diciendo, no, sí, vamos a poner la Casa Rosada a disposición para los festejos, y al día siguiente lo salen a desmentir. Igual no es menor lo que dijo Milei. Milei dijo que fue un gesto de los jugadores de patrioterismo barato, berreta y populista. Es un montón. Y que ellos, contrariamente, como gobierno, están llevando adelante avances en el plano diplomático y con una agencia sabia y con inteligencia. Y hablan de la ONU, que en la ONU es donde se disputa, pero justamente la ONU es el lugar de donde como Estado nos retiramos. O sea, estás vaciando la cancha en la que querés ir a pelear. Sí, no. hay una diferencia. Bueno, el gobierno dice que ningún otro gobierno en la historia, como siempre en superlativo, ¿no?, hizo tanto por la cuestión Malvinas. Yo ayer repasaba, ni bien Milei asumió el 10 de diciembre del 23, el 3 de enero del 24 sacó Cancillería Argentina un comunicado manifestando su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales para recuperar las Islas Malvinas. Poquito después fue Milei a Davos con Mondino el 17 de enero del 2024 a una reunión con David Cameron, pero después, un mes después, vino David Cameron a Malvinas y dijo que las Malvinas son una parte muy valiosa de la familia británica. O sea, efecto nulo había tenido esa reunión del presidente. Después, en la cumbre del G20, Mondino volvió a hablar un poquito, y en la ONU, que vos la mencionás, que fue toda una crítica muy generalizada de que Milei no había aprovechado ese espacio para enfáticamente pedir por la soberanía y refrescar el reclamo por las islas. Milei hizo una muy breve mención a la cuestión de las islas, y siempre es como que, es verdad, efectivamente Cancillería emite comunicados, hace alusiones a eso, no es que se retira o no abandona. Bueno, ahí Villarroel también tiene un rol, no lo que hace ahora el gobierno, sino lo que hizo previamente antes de asumir. Pero en términos de concreción de resultados, muchos diplomáticos, mucha gente que labura en Cancillería te dice es el gobierno con menos resultados en términos de avance concreto de negociación, de reuniones. Es mucho más declamativo que lo hay. No es que Milei dice las Malvinas son de ellos, se los vamos a regalar, o la Cancillería, pero sí no hay, coincido con lo que dice Hoffen, fue mucho más, un efecto concreto mucho más. Sí, igual Milei ha tenido declaraciones bastante extrañas en ese sentido.
sentido, Sí. reivindicando también la figura de Margaret Thatcher, y en la cuestión cultural, simbólica, de reivindicaciones, en materia de educación, en muchos de esos terrenos se corrió el Estado Nacional, y todo eso también es parte del terreno de la negociación. Sacan Digo, las islas del mapa, sí, señor. hay mucho de todo eso que también es muy importante. No, la postura de Milei, aparte que esto es la autodeterminación de los Kelpers, y que cuando le preguntan, hay un periodista que le pregunta a las Malvinas, ¿son argentinas? ¿Se pueden reclamar argentinas? Cualquier presidente, porque es la postura diplomática del Estado argentino desde hace años, gobierne quien gobierne, dice por supuesto que sí, mantenemos nuestro reclamo de soberanía. Milei no hace eso. Milei lo pone en discusión. Y quería sumar a lo que decías, Jimé, de esta qué loco que cuando hay un sentimiento popular y donde hay algo que no se juega en el terreno político propiamente dicho, es decir, en la calle la gente festejando y en un mundial que se juega en otro lugar, cuando el gobierno no tiene en las manos las riendas de la narrativa, empieza a actuar de manera errante, como bola sin manija. Esto que vos decís, no, pero en realidad seguirme en la ONU es re importante, nos fuimos de la ONU, ¿no? Pero porque, pasó algo de... en realidad la rosada, no, pero no, estoy en contra de lo que dicen. Pero no, hay que abrir la rosada para todos y de repente no, hay que cerrarla porque tampoco es, el indio no se puede velar en diputados. Digo, ante un sentimiento colectivo, para tomarlo como aprendizaje, sí, el gobierno nacional no sabe qué hacer ante un sentimiento colectivo y empieza a actuar de manera como muy errante, y ahí empiezan a entrar otros actores, que pueden empezar a reclamar cosas, porque el gobierno se queda en otros lugares es muy prolijo, ¿no? Para armar estrategias legislativas, como decíamos antes, para armar sellos partidarios, para armar estrategias electorales, para pensar en el mediano y largo plazo. Ahí es efectivo y es como claro. Cuando sucede algo así que ellos no pueden entender, empiezan a actuar de esta manera. No, y yo quería decir esto porque iba a meter un pero que lo metiste vos, Jofe, que tenía que ver con el gobierno. No, está bien, defendés al gobierno, no pasa nada. No, iba a meter un pero, lo metiste vos igual, lo metieron ustedes, pero yo quería refrescar como contraposición a esto que dije de que, porque eso es real, o sea, Cancillería emite comunicados, también creo que para cubrirse de decir nosotros no claudicamos en este reclamo, pero yo creo que tiene una mirada muy... No sé si mercantilista. Yo me acuerdo mucho de la entrevista que vos decís en la que Milei dice la soberanía de las islas es irrenunciable, pero los habitantes que están ahí pueden como tener su autodeterminación, no sé qué, y agrega una segunda parte que para mí es lo que pinta de cuerpo entero la mirada del gobierno de Malvinas, que es: si nosotros les ofrecemos mejores condiciones que los ingleses, se van a sentir argentinos. O sea, el mercado se regula solo. O sea, el mercado se regula solo de Malvinas. Entonces, yo creo que el gobierno de Milei no claudica en el reclamo, creo esto, realmente lo creo, pero que tiene esa mirada de porque nosotros podríamos no porque las Malvinas son argentinas por historia, por geografía, por política, por todas las cosas que nosotros sabemos, sino porque nosotros lo podemos casi como un anexo que podemos comprar, que viene de la mano con vender la tierra, con comprar la tierra, con ponerle un valor, ponerle un dueño. Entonces yo quería ir a eso, como que siento que el gobierno tiene un reclamo, sostiene un reclamo, pero para mí en esa entrevista dio en la tecla de cuál es el carácter, y el carácter es: las Malvinas son nuestras porque las podemos gestionar mejor, no porque, ¿se entiende? Se mercantiliza un reclamo. Total. Y estos días quedó muy evidente. Sí, vos sabés que hay algo que está pasando, que está medio pasando muy por debajo del radar. Son varias cosas. Este lunes, Cancillería sacó un comunicado quejándose de algo que pasó a principios de julio, que es que un buque inglés entró a mar argentino. Y eso había pasado muy desapercibido, pero bueno, la gente que milita estas cuestiones lo empezó a denunciar, y recién 15 días después, Pablo Quirno saca un comunicado. El mismo día un comunicado nada más, ¿no? Tipo una notita firmada. Post partido, más vale. Pero vos sabés que pasó otra cosa, que es que el mismo día del partido, al mediodía, a la mañana, cuando se publica el boletín oficial, se publicó un decreto presidencial que habilita a hacer exploración offshore petrolera, o sea, que haya empresas que busquen petróleo ahí en el mar, nuestro mar argentino, y fue a pedido de una empresa inglesa, Challenger Energy Group, que pide permiso al gobierno para poder explorar.
por lo menos esta empresa pide permiso porque hay otras 2 empresas, una israelí y otra inglesa, como siempre pirateando. Estamos hablando de Navitas Petroleum, la israelita, y de Rockhopper Exploration, la inglesa, que juntas armaron una tercera empresa que se llama Sea Lion, que se están robando 55.000 barriles de petróleo diarios a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. O sea, esto está pasando ahora, no es algo del pasado como dice el Dibu, ay, yo no sé, pasó hace mucho. No, esto está pasando hoy. Este es nuestro problema hoy, en un momento en donde el mundo se está peleando por el petróleo en Medio Oriente y en Venezuela. Nosotros tenemos unas reservas incalculables de valor, pero por ahora las tenemos secuestradas por piratas. Y sobre lo que decías en esto, de que Poli decía que las leyes tienen nombre, bueno, vos tiraste recién, digo, un montón de nombres propios de empresas que solicitan al Estado argentino tal cosa y el Estado argentino les da el permiso, ¿no? Ayer hubo en un evento en la Cámara de Diputados, había un senador nacional por la Libertad Avanza que estaba hablando como de la tarea legislativa, ¿no? Y el tema en discusión era que que el Congreso hoy trabaja a demanda del Poder Ejecutivo. Las iniciativas son del Poder Ejecutivo y los legisladores no presentan nada, y las iniciativas de la oposición suelen no trascender por la composición de las comisiones, las autoridades y demás. Entonces, trabaja a demanda del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el Poder Ejecutivo trabaja a demanda de estos nombres propios. Entonces, la estructura jurídica de la Argentina está trabajando, es un mecanismo perfecto, antisoberanía, que trabaja alejadísimo de los intereses reales del pueblo. Y este senador decía algo muy curioso dice, yo no sé, dice, yo vengo de tal provincia, dice, pero a mí nadie me viene a pedir nada. Dice, o sea, yo voy a mi provincia y no es que viene alguien y me dice, che, yo necesito tal cosa, entonces yo puedo llevar eso al Congreso. A mí nadie me pide nada, entonces yo como que un poco respondo al Ejecutivo por eso, porque la gente no me pide nada. Claro, no entendió su trabajo de representación. Claro, hay algo también esto de que, más allá de lo irrisorio que puede ser lo que él plantea, que puede ser que nadie le pida nada, bueno, hay algo de la ciudadanía de esto, de no confiar en que los legisladores vayan a vehiculizar nada, sí. De no confiar de que en el Palacio Legislativo se pueda dirimir algo, qué sé yo, ayer me vi una nota de una chica que estaba en la puerta ahí del Palacio mientras estaba por empezar la sesión, y decía cómo puede ser que esto se había llenado de gente por el partido y ahora se está por discutir tal cosa y acá estoy yo sola, pensé que iba a haber un montón de gente y no sé qué, pero creo que también tiene que ver un poco con esto que vos decís, Jimé, de que la colonización no es Inglaterra en los 80, es España, el Imperio Español. La colonización es un acto presente continuo. Por eso es como un delito que se sigue ejerciendo. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? No es expropiación, es la desposesión. Toda esta la desposesión que siempre sufrió Latinoamérica, se sufre una y otra vez. Hay gobiernos que lo permiten más que otros. Este gobierno en particular es grotesco. Quema todo lo que quieras, te vendo toda la tierra que quieras, te derrito los glaciares, vení, doy un super rig y tenés todos los beneficios impositivos, aduaneros y fiscales que quieras. Es como muy grotesco el andamiaje legislativo que se arma para que eso suceda, y lo que decimos siempre, eso queda, se puede derogar en el día de mañana si se asume un gobierno con una mirada más progresista. Sí, pero va a traer muchos costos, porque pero por ejemplo el costo es altísimo. Esta ley que quieren habilitar tiene en el mismo decreto dice que tiene que judicializarse en el CIADI, o sea, el tribunal donde perdemos. Y eso que vos decís de la nota de la chica, yo también la vi, me hizo el mismo ruido. Dije, claro, perdimos la movilización, la calle la estamos perdiendo en términos políticos, la estamos ganando en términos, como decías vos recién, Mili, en términos sociales populares, donde sí es político, pero en términos de político institucional la perdimos porque ahí no la estamos ganando. Y de hecho la vi a Juliana Di Tulio, una de las senadoras más importantes dentro del bloque opositor, diciendo mándenle mails a sus senadores, hablen con sus senadores para frenar la ley de tierras. Y yo dije, claro, ¿cómo hacemos para frenar esto? Primero porque nos estamos
como dijo Leo Messi, pasando un mal momento, con muchas dificultades. ¿Nos vamos a preocupar por salir a movilizar por la ley de tierras? Es inverosímil, es imposible. Bueno, sí, son muchas causas a la vez. Además, en el caso de un Estado, recién Miri hacía un planteo de el Estado como facilitador, ¿no? Y creo que se está aplicando en todos los ámbitos, en todas las áreas de competencia del Estado, que está funcionando como un facilitador de negocios de privados, en el cual te garantiza la seguridad jurídica, te habilita el negocio, se corre en lo que se tenga que correr y te apoyan lo que te tiene que apoyar. En estos días vimos incluso una publicación del Ministerio de Capital Humano celebrando que las capacitaciones que habían dado permitieron a mucha gente ingresar a trabajar a McDonald's. Sí. Y buenísimo por toda la gente que hizo esa capacitación y pudo entrar. Ahora, si una empresa no requería de apoyo estatal, indudablemente era una de las empresas más grandes del planeta. Y un gobierno que retira su apoyo a un montón de áreas de la economía, bueno, decide invertir en eso, en capacitaciones en favor de una multinacional, ¿no? O sea, es el Estado facilitador del negocio, además de los más grandes, no de todos los negocios, porque si facilitara muchos negocios, quizás en el medio algo bueno saldría, no, solo garantizando eso. Y una población y una fuerza política que tiene muchas dificultades para lograr organizar, representar y posicionarse. Pero también pareciera que si hay alguna chance de que el año que viene este gobierno se termine, va a tener más que ver con los errores del propio gobierno que por fantásticas virtudes que construya la oposición en estos meses. A mí me da esa sensación todo el tiempo. Como a mí me dice, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé, o sea, sí, sostener todo lo que puedas, las redes que puedas, la militancia que puedas, hablar con toda la gente que tenga cerca, organizar, sí. Ahora, lo más probable es que el resultado del año que viene tenga más que ver con los errores del propio gobierno o si pueden o no sostener el esquema que armaron. Ayer Milei dijo que se iba a presentar a la reelección y que le iba a ganar, y lo vi muy seguro. Sí, esta semana se habló mucho del tema reelección porque empezaron a aparecer algunos sondeos. Hablé con alguien, sí, estamos todos preguntando por eso. Hablé con alguien que labura, un economista que labura en consultora, que tiene muchos clientes del mercado. Privados. Y me decía, por supuesto falta una eternidad, que después se pasa bastante rápido, pero falta bastante. Sí, en Argentina. Sí, exacto, pero hoy el 80% de las empresas, de las grandes empresas de los distintos rubros más influyentes y más potentes, están invirtiendo y actuando financieramente a corto, pero también a mediano y largo plazo, como si la reelección fuera un hecho. Y también me decía, con las salvedades falta un montón, todo puede pasar, ¿no? También me decía, se conoció la cifra de inflación esta semana, 1,9, sí. El INDEC. Con el índice viejo. Sí, bueno, está muy bien siempre hacer esa salvedad. Y me decía esta persona, este economista, va a haber unos 5 meses por delante en los que los salarios le ganen a la inflación, y eso te da un toque de aire para quizás llegar bien, dentro de todo bien, estoy haciendo comillas, al año que viene a una reelección, pero lo que está siendo muy preocupante, y vuelvo a lo que planteaba Jofe, es la crisis de empleo, porque la deuda central de la sociedad argentina, que tenía que ver con la inflación, bueno, de alguna manera está no solucionada, porque coincido con vos, Jimen, que el índice o la forma de medición actual tapa un montón de cosas de lo que tiene que ver realmente con la aceleración de precios del consumidor, pero esa demanda pareciera como, saldada de alguna manera o en vías de saldarse. Lo que viene ahora, el reclamo que viene ahora por necesidad, es lo que tiene que ver con el empleo, el crecimiento pero exponencial de los trabajadores y trabajadoras en situación de informalidad, el desempleo que yo siempre digo, yo pensé que a esta altura, y le decía a este economista, pensé que a esta altura en vez de 7,9 iba a ser 14, y me decía, es 14, lo que pasa es que está contado, o sea, es mucho más, en realidad lo que pasa es que, también en un término técnico, toda la informalidad te lo tira para abajo. Te lo diluye, sí. Te lo diluye, pero me decía, si llega la reelección, le va a estallar una crisis de empleo muy importante, que es lo que ahora están mirando el Círculo Rojo está mirando el empleo.
y lo está mirando con mucha preocupación porque es como la demanda social que puede venir. Sí, porque esto que decís vos es verdad, el trabajo en plataforma ya no está sirviendo de amortiguador, porque le habrá pasado a nuestros oyentes del otro lado alguna vez tener que tomarse a lo mejor un Uber y te sale muy barato. O decís, ¿cómo puede ser que me salga menos que ir en subte el Uber? Bueno, es porque hay una sobreoferta, ahí está regulándose solo el mercado, mira cómo se te regula solo. Hay una sobreoferta de laburantes, lo mismo los pibes que están pedaleando, que a su vez esta semana conocimos un dato muy interesante de una nota que salió en Clarín de cómo esos mismos pibes que están pedaleando están sobreendeudados. O sea, yo a la crisis de empleo que vos bien destacás, Poli, le agregaría la crisis de sobreendeudamiento de las familias, pero también de las empresas. Hay muchas empresas sobreendeudadas. O sea, es la gente y las empresas, bueno, obviamente, y el país. Yo ante eso tengo mis propuestas, más allá de las 30 propuestas que están cajoneadas en el Congreso, que es que se pase de una mora involuntaria a una mora voluntaria, que es un poco lo que ya se están empezando a militar las organizaciones que están llevando el tema del endeudamiento. Sí, a mí lo que me llama la atención, vos decías recién del planteo del círculo rojo alrededor de la crisis de empleo, es como si se hubieran dado cuenta ahora de lo que iba a pasar, ¿no? Claro. Cuando es un modelo que estuvo planteado así desde el comienzo. Nosotros, y que ya pasó muchas veces en Argentina. Iban creo que 3 meses el gobierno de Milei que publicamos con Poli una nota sobre el tema del empleo y del camino que iba a tomar. Y no porque nosotros lo hayamos visto, sino porque era muy claro el panorama. Únicamente los servicios financieros, algo vinculado al agro, la minería, el petróleo, eran los sectores que iban a tener, y todo el gran sector industrial argentino, que es el sostén, se iba a caer. Una cuestión absolutamente lógica, pero además por ver la historia y por ver las propuestas que hacía el gobierno. Lo mismo ahora sale el gobernador de Salta en estos días a decir, bueno, ya ahora estamos muy contentos con el orden de la macro, tenemos que ver cómo empieza a impactar en la micro. Pero, amigo, no funciona así, que es como lo estás viendo, ¿no? Como, es bastante obvio que esa macro está ordenada a costa de todo lo demás, a costa de ese ajuste fiscal permanente. Entonces, es evidente que no va a ordenarse solo. Y pareciera como si fuera una cuestión, bueno, de intenciones, ¿no? Como, bueno, y no se pudo, pero bueno, ya va a pasar. No, lo que va a pasar es que se va a seguir profundizando el mismo camino, pues sí. El camino está elegido. Bueno, Messi, vuelvo porque esto sí. Messi, la frase que dijo, la tengo que anotada. Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo. Lo primero que dice el tipo, que no tiene trabajo y que no llega a fin de mes, ¿no? Habla de trabajo y de empleo y de salario. Pero el chabón habla de empleo, habla de la gente, y es Messi. Uno puede decir, yo soy del team, no me gustó la foto de Messi con Trump, me sigue sin gustar, tal cual. De hecho no solo no me gustó, me enojó esa foto, y a la vez no, nos peleamos acá, nos matamos. Está bien. No, dale. Y a la vez soy del team, me parece bueno que Messi haya dicho esto, y no solo me parece bueno, lo que decíamos antes, decide decirlo, porque no es así como decidió la foto con Trump, decide para mí ahora decir esto, lo cual celebro. Pero bueno, el tema de empleo está en primera plana, incluso de la persona más importante del argentino vivo, más influyente en el mundo, porque una cosa es hacia adentro, que nosotros lo estamos viendo hacia adentro, pero otra cosa es que lo escuchen el resto del mundo, como pasó con la bandera. O sea, esto se amplifica a nivel mundial, justamente en el contexto del mundial, porque todo el mundo diciendo hasta ahora, ay, a ver el experimento de Milei, qué bien que le está yendo a Argentina, y esta novedad de la derecha en un país periférico. Mirá, otro argentino famoso hablando en un micrófono recontra mil replicado. Sumale las declaraciones del goleador del partido, Lautaro Martínez, que dice, además de mi mamá nunca dejó de tender mi cama, dice, la llamé recién y estaba trabajando. O sea, igual dice que trabaja para distraerse, porque no quiere ver los partidos, no es una cuestión de necesidad, evidentemente, pero lo último es, mi mamá estaba trabajando, y todo el mundo diciendo como, ¿por qué estaba trabajando? Mamá trabaja. También tiene que trabajar 3 empleos. Sí, quizás. Bueno, Milei dijo, como decía Jiménez antes, que si llegara a pasar lo que todos queremos que pase, creo que es en cualquier caso, o sea, bueno, porque ya a esta altura es en cualquier caso, no, da igual. Cuando vuelva a la selección, sea cual sea el resultado, va a ser recibida por la gente. Dos cosas, que el operativo de seguridad lo están armando en conjunto la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su hermana, Karina Milei, y que y que pone a disposición la casa
Casa Rosada y el balcón presidencial para una posible visita de los jugadores ahí con organización de casa militar sin presencia de ningún funcionario ni ninguna personalidad política. Recordemos lo que pasó, lo tenemos todos muy fresco, lo que pasó en 2022 con Alberto Fernández, esa caravana que al final no fue, muchísima gente esperando a los jugadores y esa decisión, que hay versiones encontradas todavía sobre qué carajo pasó de que no llegaron. ¿Qué? No nombramos ni una sola vez a una persona central. O sea, al reconstructor de la nación. Le estaba por nombrar. ¿Vos ¿Te alcanzó un trapito? O sea, ¿qué pasa? Íbamos a terminar este programa, no digo que lo estemos terminando, más o menos igual, pero sin nombrarlo. ¿Vos pensás que un programa que conduzca yo no va a ser... Me parece que un poco tarde lo tiraste. No va a ser una mención al señor Claudio Chiqui Tapia. Ahí va, me pongo de pie y me siento. Por eso, no, que tuvo una gran performance en redes, una gran performance en el proyecto... Tuvo una gran performance en el proyecto político del seleccionado nacional, y sin ninguna duda. Ayer lo discutía con mi papá. La verdad es que la decisión política y el proyecto, la construcción a largo plazo que hizo Claudio Tapia con el seleccionado argentino es una cosa maravillosa, y además una persona sumamente política que contrarresta, bueno, que así tiene una lupa en lo judicial, una persecución mediática casi sin comparación con otros, La Nación y Clarín. Si vos ves las tapas de este último año, tiene muchas más tapas Chiqui Tapia que Adorni, que Karina, que cualquiera, incluso que los del otro lado de la grieta, pero una persona sumamente política que reivindica su rol político, que hace ayuda social, que juega políticamente y que también tuvo que ver con la decisión de no ir a la Casa Rosada en 2022, y retomo el tema, y que seguramente tenga que ver con lo que pase lo que pase el domingo respecto a la llegada y la celebración popular de la selección con la gente. Qué miedito que me da, qué miedito. Pero bueno, yo igual estoy en modo Margarita Stolbizer. Yo ya gané, yo siento que después del miércoles ya estoy tranquila. Pero bueno, obviamente sí, me gustaría que pase lo mejor para nuestro país, lo que todos queremos que pase. Y le quiero contar a nuestras oyentas y a los varonos también que acá en el estudio tenemos un mega mural de Diego Maradona que nos mira, que es muy... Es muy imponente. El mural de la calle San Juan, que seguramente es uno de los murales más grandes de la ciudad de Buenos Aires, divino, que tiene unos años y se ve, exactamente. Es increíble. Yo estoy de espaldas, pero vos lo acabas de ver todo el tiempo. Lo vieron todo el programa. Sí. Ahí entra por la ventana y aparte está con la... bueno, es una publicidad de YPF, pero de igual modo me parece muy particular que nos esté la última bandera saludando. Soberana común de la dirigencia política, ¿no? El presidente dice que mira los partidos con el mameluco de la petrolera puesto. ¿Viste? Fundada por radicales, defendida por el peronismo. Lo último que queda. Nacionalizada. El mural del Diego y después cerramos, no vamos yendo. Y sosteniendo al gobierno con los dólares que salen de vaca muerta. Bueno, todo un país en vilo, esperando lo que suceda. Creo que yo tenía el temor después del partido con Inglaterra de si el seleccionador argentino cae ante Inglaterra en un partido de fútbol, igual las Malvinas van a seguir siendo nuestras. Como tenía el miedo de ponerle demasiada presión al partido en términos de quien gana una guerra. La verdad es que creo que quedó... Pero como ganamos, ya está, ganamos. pero incluso también al revés, o sea, también tenía el miedo de, bueno, listo, las Malvinas son nuestras, y son nuestras, pero digo, todavía hay una realidad que es la usurpación ilegal y todavía, entonces tenía el miedo de ponerle la presión definitoria del conflicto diplomático que se dirima en un partido. Creo que no sucedió, creo que fue que ayudó a la malvinización. Reactivó, claro, hay un montón de generaciones nuevas que quizás no lo tenían tan fresco, ni tan cercano, ni tan presentes en su vida. Bueno,
bueno, ahora sí, y ahora se van a acordar de este partido, se van a acordar de ese trapo hermoso que quiero ponerlo como cuadro en mi living, se van a acordar de este momento en que Argentina les ganó a Inglaterra y se van a acordar del día que salieron con su familia y sus amiguitos a la calle a festejar juntos, a vivir un momento de comunión, que es lo que está faltando. Creo que a todos los que estábamos preocupados con que el Mundial tapara la situación económica, se nos pasó un poco ese prejuicio ideológico y lo entendimos cuando salimos a la calle y vimos gente laburando, cartoneando, siendo feliz por un segundo, que es creo lo que quiso transmitir Messi el otro día en el reportaje. Y eso también tiene que ver con que nos hace acordar que todavía somos un país a pesar de todo lo que nos están robando, a pesar de todo lo que nos están saqueando, y nos va a dar más ganas de defenderlo, porque si no es como que estamos re desanimados en casa, mirando encuestas, viendo la interna, o sea, corchazo. En cambio así no, en cambio así te encontrás con tus amigas y tus amigos con la misma camiseta, con la misma infancia, la patria, el país, algo en común. Sí, se reactiva algo de lo comunitario que me parece que viene medio cascoteado. Claro. Venía medio cascoteado. Espero que, no sea un paréntesis eso, que no nos unamos ahora y después siga todo tan gretoso y dividido. Acá venía con una cara de ingenua. Agarra lo que hay. Después vamos viendo. Yo también te confío de lo mismo que estoy diciendo, es solo un anhelo, es solo un anhelo, como el anhelo de que este domingo levantemos la copa por segundo mundial consecutivo. Yo creo que a los pibes ya no se les puede. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Quiero que disfruten la final. Sí. Quiero que disfruten el partido, que disfruten el momento, que disfruten haber llegado a esta instancia. Por supuesto, que levanten la copa de nuevo y que nos lleven a lo más alto, pero creo que insisto, creo que es una enseñanza esto, y vuelvo un segundo al Chiquitapia, que cuando hay un proyecto a largo plazo, bueno, hay resultados que se ven claramente, y creo que más allá de lo que pase, obviamente quiero ganar, hay un proyecto político, deportivo en este caso, atrás, y que eso puede unir, y me parece como un cierre un poco cursi de mi parte, no, pero real. ¿Sabes por qué no es cursi? Porque es como empezamos el programa, todos los ingleses llorando por el partido, listo, ya está. Ya con eso ganamos, ya nos hace feliz, le pusimos sobre el tapete que hay un colonialismo que sigue vivo y que ellos querían ocultar, y ahora todo el mundo se enteró, por eso están llorando también. Así que a llorar al Littlefield, al campito. como el video del Chiqui de Good Morning, right? Claro. Qué tipazo. Bueno, basta. Basta. No quiero bufar nada más, ni seguir hablando de lo que puede pasar, que pase lo que pase, que se disfrute, que ojalá que sea una jornada de disfrute, de celebración popular y de un sentimiento de patria que no tenemos siempre. No pasa nada. Déjame. Bueno, de golpe eras todo patriota, no sé. Sí, ¿Dónde quedó la cuarta internacional? Es parte de lo mismo. Bueno, todo confusión. Grabamos acá en el estudio de Sebastián Moro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Mili Pioletti, que no habla hace un ratito porque se fue. No quiero aclarar esto porque si no es como que hace media hora que está muda. Se tuvo que ir, pero estuvo la primera parte del programa. Jime Fuerte, Julián Jófele, Poli Sabatés acá. ¿Cómo se llama el episodio? ¿Qué sé yo? El Diego está mirando. Diego Vigila. Diego Vigila. Puede ser, me gusta, puede ser. Bueno, nos vemos la semana que viene con lo que haya pasado, lo que haya quedado de nosotros y de nosotras. Un abrazo grande y hasta el sábado que viene. Chau. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín.